Bueno, buenas tardes. Continuando con la serie de videos de factorización, estamos explicando el caso 10, del cual ya explicamos el caso A. Entonces, seguiría explicar el caso B. Bueno, ¿qué significa el caso B? El caso B es parecido al anterior, solo que ya viene con suma. Bueno, pero tiene un problema, que no sirve para cualquier exponente entero positivo. Necesariamente el exponente tiene que ser impar. Solo funciona para los impares. Bueno, ¿y en qué consiste toda esa fórmula? Pues parecido a la anterior. Tenemos que identificar la potencia que es común a los dos términos. Es decir, tengo que identificar cuál es n. Después de que ya la identifique, pues escribo el primer término sin esa potencia y el segundo término sin esa potencia. Es decir, le saco la potencia, la raíz enésima de ese término. Y a partir de acá se hace por construcción, así como se hizo en el caso anterior. Es decir, se le pone al primero la potencia menos 1 y al segundo término, es decir a b, se le pone la potencia 0. Por eso acá no aparece b, porque ya b a la 0 sería 1. Y a partir de acá, los signos van a ir intercalados, es decir, va a ir siempre más, menos, hasta que termine. ¿Listo? Al primero le pongo la potencia menos 1, al segundo potencia 0. Luego le voy quitando y al otro le voy poniendo, quitando, poniendo, hasta que se inviertan los papeles, hasta que el A quede con potencia 0 y el B quede con potencia n-1. Es decir, que si estos dos estuvieran elevados a la 7, acá empezaría A a la 6, menos A a la 5, B a la 1 y así sucesivamente hasta que llegue A a la 0 y B a la 6, si fuera esa potencia 7. Bueno, pero miremos un ejemplo. Entonces en este ejemplo tengo esos dos términos, están sumando. Tengo que buscar una potencia impar. O sea que de entrada esta potencia 10 no entraría en ese caso. Entonces tengo que buscar una potencia impar que le sirva a estos. Entonces, ¿cuál es la potencia? Pues la parte algebraica es la que me da indicios de cuál es la potencia que me sirve. Como acá es y a la 5, el 5 divide el 10, entonces me sirve para los dos. Y 5 es un número impar, o sea que me sirve. Entonces tendría que sacarle la raíz quinta a 32 y sacarle la raíz quinta a x a la 10. Sacarle la raíz quinta a x a la 10 pues sería un número que multiplicado por 5 me dé 10. Pues va a ser 2. O miremoslo de otra forma, como propiedad de los exponentes. Este x al cuadrado elevado a la 5, pues estos dos exponentes se van a multiplicar entre sí. Entonces 5 por 2, 10. Más, y en otro, la raíz quinta de 32. Entonces un número que multiplicado por el mismo 5 veces, o sea, es A por A por A por A por A, me dé 32. En este caso daría el 2, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar 32. Y la raíz quinta de y a la 5 pues sería simplemente y pongo por fuera todo esto el 5. Es decir, que ya lo tengo de esta forma, ya identifiqué la potencia impar que es común a los dos. Entonces, escribo el primero sin ese 5, sin la potencia 5, y escribo el segundo sin la potencia 5. Y a partir de acá se hace por construcción. Es decir, que al primero, como acá la potencia 5, entonces al primero se le pone la potencia 4, y al segundo se le pone la potencia 0. Es decir, acá al ladito iría 2y a la 0, todo a la 0, pero como todo número elevado a la 0 es 1, o sea que acá implícitamente esto va multiplicando por 1, es decir, va a dar el mismo resultado. Sería más, menos, hasta que acabe. Como acá la potencia 4, se va a hacer potencia 3. Y acá va el 2y todo elevado a la 0, entonces acá va a ser 2y elevado a la 1, acá implícitamente hay un 1. En el siguiente, acá la potencia 3, entonces va a ser potencia 2, va disminuyendo. Y el otro va aumentando, porque acá es potencia 1, entonces acá va a ser potencia 2. En el siguiente, este es potencia 2, entonces disminuye a potencia 1, acá hay un 1 implícitamente, por fuera del paréntesis. Y este es potencia 2, entonces va a aumentar a potencia 3.
Y en el último, este es potencia 1, entonces va a quedar potencia 0, es decir, que queda convertido en 1, es decir, no afecta este resultado. Y el último está en potencia 3, entonces va a quedar convertido en potencia 4. Bueno, ya hice toda la construcción de la fórmula, que en este caso siempre el último va a quedar positivo. Entonces hago las operaciones correspondientes. El primero pues ya queda listo. Entonces tendría que elevar x al cuadrado a la 4. Pues esos dos exponentes multiplican entre sí, 4 por 2, 8. En el siguiente, primero el coeficiente, este tiene un 1. O sea que 1 al cubo pues me va a dar 1. Por el 2 de acá pues me va a dar 2. Ahora la parte algebraica. 3 por 2, 6. O sea que me va a quedar x a la 6. Y este me va a quedar y. Yo solito. En el siguiente, x al cuadrado, entonces se multiplican los dos, sería x a la 4. Y este va a quedar y al cuadrado. Y la parte del coeficiente, 2 por 2, 4. Menos, entonces acá va a ser, el coeficiente sería 2 al cubo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bueno, ahí está la parte algebraica. X al cuadrado, y en el otro va a quedar y al cubo. Y en el último pues me va a quedar 2 a la 4, 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 16, y a la 4. Y hasta ahí quedaría ese ejercicio. Otro ejemplo. Me quedaría esto, tendría que identificar cuál es la potencia impar que le sirve a los dos. Entonces, primero pues sacarle la potencia impar que se deduce o tiene pistas en la parte algebraica, que acá es a la 7. Entonces la potencia impar pues sería 7, entonces le saco la raíz séptima a este número y la raíz séptima a 128. Entonces la raíz séptima de todo ese número sería 5, porque 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5 me va a dar 78.125. Y la raíz séptima de 128 pues va a ser 2, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar 128. Como ya identifiqué la potencia que es común para los dos, entonces escribo el primer número sin esa potencia y escribo el segundo número sin esa potencia. Es decir, ya no es 5 a la 7 sino simplemente el 5a. Y ya no va a ser 2 a la 7 sino simplemente el 2. Y toda esa parte la hago por construcción. Es decir, que como acá es potencia 7, esta va a ser con potencia 6 y el segundo término que es 2 va a ir con potencia 0. Pues como es potencia 0, se cancela. Queda convertido en 1. Y a partir de ahí voy intercalando los signos. Más, menos, hasta que acabe. Entonces en el siguiente ya va a ser potencia 6, entonces queda potencia 5. Y el 2 tiene potencia 0, o sea que queda con potencia 1. En el siguiente, acá es potencia 5, entonces va a quedar potencia 4. Y este queda con potencia 1, entonces se queda convertido en potencia 2. En el siguiente, está con potencia 4, entonces queda convertido en potencia 3. Y este está en potencia 2, aumenta a 3. En el siguiente, pues queda potencia 3, baja a potencia 2. Y este está en potencia 3, aumenta a potencia 4. En el siguiente, pues está en potencia 2, baja a potencia 1. Acá hay un 1, aunque no se escriba, hay un 1. Y acá es potencia 4, aumenta a potencia 5. Y en el último, este 5 está en potencia 1, baja a potencia 0, es decir, que desaparece. Y en el otro está en potencia 5, entonces aumenta a potencia 6. O sea que ya hasta acá quedaría, porque empieza el primero con la potencia n-1 y el otro con potencia 0. Y el último término ya se invierten los papeles. Este 5a ya queda con potencia 0. Y este 2 que tenía potencia 0 acá termina con potencia 6. Bueno, pues ya solo queda de simplificar. 5 a la 6 pues me va a dar 15.625 a la 6. Menos, la otra le da 5 a la 5 por 2. 6.250 a la 5.
En el siguiente sería 5 a la 4 por 2 a la 2, que me va a dar 2500 a la 4. En el siguiente me va a dar 5 al cubo por 2 al cubo, que me va a dar 1000 al cubo. En el otro me va a quedar 5 al cuadrado por 2 a la 4, que me va a quedar 400 al cuadrado. En el otro quedaría 5 por 2 a la 5, que me va a dar 160a. Y en el último quedaría 2 a la 6, que me va a dar 64. O sea que este caso quedaría hasta acá. Simplemente es identificar la potencia común, sacar los dos primeros sin la potencia común y luego empezar a hacer por construcción todo el resto del paréntesis. Bueno, muchas gracias y hasta luego.